Buenos días, profesora Carmen Luz Cruzcayo Ugarte, compañeros y colegas. Elaboraremos en el presente video una recopilación de los 8 temas aprendidos en este curso que es Derecho Internacional Público, esperando que sea de su agrado y adquieran más información desde otros puntos de análisis. Muy buenas tardes, doctora. El día de hoy me toca hablar sobre las fuentes del Derecho Internacional Público, tema que vimos en la semana 1. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Existen 3 clasificaciones de fuentes en el derecho: reales, históricas y formales. Fuentes reales son las situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, etc., que gracias a ellas se deben de analizar para la creación y desarrollo de nuevas normas jurídicas que la regulen. Fuentes históricas son los textos jurídicos que tuvieron vigencia en el pasado y que contribuyeron a la creación de las normas jurídicas vigentes. Fuentes formales son los actos que concluyen la creación de nuevas normas, es decir, la forma en la que se crean, como lo es en materia de derecho internacional, los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, jurisprudencia, doctrina en materia internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Tratados internacionales, costumbre internacional y principios generales del derecho. Fuentes del derecho internacional público. Tratados internacionales. Acuerdo entre estados celebrado para ordenar sus relaciones recíprocas en material cultural, económico, etc., o para resolver un conflicto surgido entre ellos o para prevenirlo. Costumbre internacional. La costumbre internacional se da cuando se ha desarrollado un hábito de llevar a cabo ciertos actos con la convicción de que, con arreglo del derecho internacional, son obligatorios o justos. Y principios generales del derecho. Clasificación de las fuentes. Fuentes principales son los métodos de creación de las normas jurídicas internacionales y están constituidas por la costumbre, los tratados, los principios generales del derecho. Fuentes auxiliares son aquellas que permiten verificar la existencia de una norma jurídica internacional, pero no pueden crear una norma jurídica. Origen, evolución, definición y concepto de derecho internacional público. Origen. Los estados solían convenir tratados mucho antes aún de que existiese el derecho internacional. En el año 3100 a.C. se celebró el primer tratado entre Ennatum en Mesopotamia y los hombres de Umma. Este tratado se suscribió en sumerio y fijaba los límites entre Lagash y Umma. En el pueblo hebreo se suscribe la delimitación territorial, derecho de vencedores de guerra, asilo, la igualdad y la justicia. En Grecia se encuentran instituciones como la proxenia, en donde se brindaban el derecho de protección a los extranjeros, así como también el surgimiento de las primeras organizaciones internacionales. Por su parte, en la ciudad eterna, Roma, existió la institución del ius gentium, que era un conjunto de principios que se aplicaban a los extranjeros, se basaban en la guerra justa e interponían sanciones por violaciones a los tratados. En el año 1259 a.C., en Egipto, Ramsés II y Hattusili III firmaron el Tratado de Paz de Kadesh, que acordaba la retirada de las fuerzas hititas y egipcias de la región de Levante. Contiene sanciones religiosas, fue escrito en el lenguaje acadio y se concluye con una serie de cláusulas para exiliados políticos. La evolución del derecho internacional se intensificó en el siglo XVII, solo se conocían a las relaciones e instituciones desarrolladas y establecidas. Presentan procesos como la pluralidad de sujetos, la interrelación de estos y el sometimiento a un ordenamiento jurídico común. Como elección de concepto optamos por el Dr. Fabián Novak, ya que se asemeja más a la actualidad y realidad de hoy en día, en donde indica que el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los distintos sujetos de derecho que integran la comunidad internacional. Es decir, que los únicos sujetos de derecho no son los estados, sino que han surgido otros como el Vaticano y organizaciones internacionales, que son capaces de adquirir derechos y obligaciones de carácter internacional. La Edad Media no favoreció el desarrollo del derecho internacional por la existencia del feudalismo, que dificultaba la creación de una comunidad internacional. Sin embargo, aparecen algunas instituciones, convenios y tratados. En la época moderna suceden hechos importantes como la Guerra de los 30 años, que culminó con Tratado de Paz, así como también la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la reunión del Congreso de Viena en 1815. Este derecho posee características, constituye un orden jurídico autónomo, tiene la carencia de un órgano legislador centralizado, jurisdiccional obligatorio y sancionador, así como también la coexistencia de normas generales y particulares, además de ser un orden abierto sujeto a una evolución constante.
Mi nombre es Angie Díaz Sosa y desarrollaré el tema número 3, que es los sujetos del derecho internacional. Concepto. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Un sujeto del derecho internacional es una entidad capaz de tener derechos jurídicos y obligaciones, y tiene por consiguiente la capacidad de celebrar tratados internacionales. Se puede decir que una persona jurídica es una entidad reconocida por el derecho consuetudinario, con capacidad de tener derechos y obligaciones devengadas de su personalidad jurídica, y puede promover cuestiones de carácter internacional. Como bien muestra la imagen, puede ser el que es titular de derechos derivados de normas internacionales y puede exigir responsabilidad internacional. También el que es titular de obligaciones derivadas de normas internacionales y en consecuencia tiene capacidad para responder internacionalmente. Y por último, aquel que tiene capacidad para establecer relaciones con otros sujetos de derecho internacional. Esquema de la actividad número 3. Tema general: los sujetos del ordenamiento del Estado. Dividido en 5 subtemas: subjetividad internacional, Estado y sus elementos constitutivos, reconocimientos de Estados y de gobiernos, sucesión de Estados e inmunidades del Estado. Finalizo con el esquema de la lectura del tema número 3, sujetos del derecho internacional público. Los he dividido en 4: Estados nacionales, que vienen a ser debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales. 2. Las organizaciones internacionales, que vienen a ser de mediación y acuerdo internacional, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. 3. La comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no criminales. Y por último, la persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de este obligaciones y derechos. Sujeto de derecho internacional atípicos. 1. La Iglesia Católica. El 11 de febrero de 1929, la Iglesia Católica y el Reino de Italia celebraron los denominados Pactos de Letrán, mediante los cuales se crea la Ciudad del Vaticano como un sujeto diferente. Estos traen un ejercicio de subjetividad internacional. La Iglesia Católica realiza tratados internacionales denominados concordatos y tienen derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos. Como poder material cuenta con una plena organización que le permite soberana orden militar de Malta es un fenómeno y una indudable Su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera: tiene posibilidad de concretar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial. La soberana orden tiene acreditado ante la Iglesia Católica un representante de carácter diplomático. 3. El Estado del Vaticano. La organización política se identifica con un régimen de monarquía absoluta electivo, cuyos supremos poderes son ostentados por el Papa. Gozan de independencia en el interior como en el exterior, pudiendo concluir acuerdos con otros sujetos internacionales y gozando del derecho de legislación tanto activo como pasivo. 4. La subjetividad internacional de los pueblos. Los pueblos sometidos a dominación colonial han pasado a tener especial relevancia en el derecho internacional a partir de la formulación del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. 3 son los instrumentos internacionales que han reconocido este derecho. 1. La Carta de Naciones Unidas. 2. La Resolución de 1514. 3. La Resolución de 2625. 5. Los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional son grupos organizados dentro de un pueblo sometido a dominación colonial y que luchan por su emancipación o independencia. Se trata de una fase temporal y transitoria en el proceso a través del cual la colectividad humana aspira a convertirse en Estado. Tienen subjetividad internacional, aunque limitada, ya que gozan de un estatus jurídico internacional, reflejado en determinadas normas de derecho internacional que les son aplicables, y en una serie de datos de práctica internacional. Participan en conferencias diplomáticas. 6. Los beligerantes. Se trata de grupos organizados que en el interior de un Estado se levantan contra el poder constituido del gobierno, logrando con la fuerza de las armas controlar una parte del territorio estatal y establecer una organización política y administrativa en esa parte del territorio. El derecho internacional, debido a los efectos que se puede derivar de un conflicto armado interno o guerra civil para el resto de la comunidad internacional,
y para la población inmersa en el conflicto. Les otorga un estatuto especial y van a ser destinatarios de normas internacionales. 7. El Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. Está compuesto por 3 órganos: 1. La Asamblea; 2. El Consejo Consultivo; 3. La Dirección. Tema 5. Formación convencional de los tratados. Un tratado es un acuerdo de voluntades alcanzado por 2 o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos entre las partes y regulado por el derecho internacional. Los tratados, además, se encuentran reconocidos como fuente del derecho internacional en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, logrando de esta forma un reconocimiento universal. Debido a este proceso, se ha sostenido que los tratados son una verdadera fuente de derecho internacional, sea por su aceptación universal o porque constituye una norma consuetudinaria general del derecho internacional. Son 4 los elementos de un tratado. El primero, un tratado es un acuerdo de voluntades, ya que requiere confluencia de manifestación de voluntad de los sujetos en cuestión. Segundo, el acuerdo es alcanzado por 2 o más sujetos del derecho internacional, es decir, regula los tratados celebrados entre Estados y otros sujetos del derecho internacional o entre sujetos del derecho internacional entre sí. El tercero, destinado a producir efectos jurídicos entre las partes, es decir, se generan obligaciones, derechos o ambas. Por último, el cuarto elemento, regulado por el derecho internacional. Un acuerdo de voluntades entre 2 o más sujetos de derecho internacional deberá establecerse en el marco del derecho internacional. En ese sentido, se debe excluir acuerdos que son regulados en los ordenamientos internos. Finalmente, para hacer referencia a la Convención de Viena de 1969, la cual fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austríaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, cuyo fin fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados. Además, desarrolló progresivamente también ius cogens. Semana 6. Tema: formación convencional de los tratados. Los tratados. Los tratados se encuentran reconocidos como fuente del derecho internacional en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, logrando de esta forma un reconocimiento universal. Se pasó de los tratados bilaterales a los tratados multilaterales que regulan materias de importancia universal. Regulación general de los tratados. Un tratado es un acuerdo de voluntades alcanzado por 2 o más sujetos de derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos entre las partes y regulado por el derecho internacional. Los tratados se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público. Pueden ser entre Estados, escrito y regido por el derecho internacional público. La Convención de Viena de 1969 entró en vigor a principios de 1980 y es un acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compra y venta de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional y que regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. Sección primera de la Convención de Viena. Artículo 42. Validez y continuación en vigor de los tratados. Inciso 1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada mediante la aplicación de la presente convención. Inciso 2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado
o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. Sección primera de la Convención de Viena. Artículo 42. Validez y continuación en vigor de los tratados. Inciso 1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada mediante la aplicación de la presente convención. Inciso 2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. Sección segunda. Nulidad de los tratados. Esta sección contiene desde el artículo 46 al 52. Artículo 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. Inciso 1. El hecho que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecta a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Inciso 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual de la buena fe. Sección tercera y terminación de los tratados y suspensión de su aplicación. Esta sección cuenta desde el artículo 54 hasta el artículo 60. Artículo 54. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar a, conforme a las disposiciones del tratado, o b, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Artículo 55. Reducción del número de partes de un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor. Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa. Sección tercera y terminación de los tratados y suspensión de su aplicación. Esta sección cuenta desde el artículo 54 hasta el artículo 60. Artículo 54. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar a, conforme a las disposiciones del tratado, o b, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Artículo 55. Reducción del número de partes de un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor. Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa. Cambio fundamental en las circunstancias. Artículo 62. Cambio fundamental en las circunstancias. Inciso 1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que la existencia de las circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado y ese tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud del Estado. Tema 8. Formación de tratados. Con respecto a derecho de los tratados, se debe entender como el conjunto de normas internacionales e internas que rige la vida de los tratados desde su formación a su terminación, pasando por todos sus efectos y alteraciones. Para la formación de tratados, se debe entender como conjunto de actos mediante los cuales nace un tratado internacional.
Este es un procedimiento sometido a reglas internacionales por el cual pasa por fases. La primera es la fase inicial, que se subdivide en punto 1, otorgamiento de plenos poderes, donde negociar el futuro tratado constituye una fase previa durante la cual las autoridades nacionales competentes designan a sus representantes. Punto 2, la negociación, donde implica proyectos de acuerdo o propuestas contrapuestas. Punto número 3, la adopción del texto. Este se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración. Punto número 4. La autentificación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo. Por otro lado, se tiene la fase final, la cual implica 3 puntos. Primero, la manifestación del consentimiento pleno. Este consentimiento debe ser manifestado mediante la firma. Punto número 2. Consentimiento incorporado en el tratado. Implica la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Finalmente, el punto número 3, que es el perfeccionamiento del consentimiento, donde un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que se disponga o acuerden los estados negociadores. Para culminar, las conclusiones de los 8 temas desarrollados en el curso.